Entonces, este por ejemplo es un librito. El autor es este Robert Nystrom. Y si uno quisiera tener una copia física o un PDF, tiene que pagar. Pero el tipo puso el libro online diciendo que si uno pues no lo tiene que descargar, si uno se lo va a ver desde el navegador, es pues completamente gratis. En este libro se centra en explicar en el contexto del desarrollo de videojuegos patrones de diseño. La cosa es que o sea, el nombre completo es patrones de diseño de programación, porque no es como diseño conceptual, sino que es diseño para programar. La cosa es que no se centra en un lenguaje de programación en específico, digamos que es como una forma genérica de verlos, pero también digamos nos puede ayudar para sustentar lo conceptual. Entonces aquí hay algunos que son como de los más importantes, que es, vamos a ver cuatro de estos hoy. De hecho, el pool de objetos está por aquí abajito, porque es un patrón que se enfoca un poquitico en la optimización. Entonces está el patrón comando, el flyweight, el observador y también vamos a ver el singleton. El prototipo y el state, digamos que son cosas que ya vienen implícitas en el motor, entonces no es como que las tengamos que ver, igual podemos mencionarlas un poquitico. Definamos entonces qué viene siendo un patrón de diseño, patrón de diseño en programación. Uno de estos patrones es básicamente una metodología, más que un sistema de métodos o de abstracciones o de utilización de clases en específicas. Es una metodología. Entonces se adapta a diferentes lenguajes de programación, se adapta a diferentes herramientas que uno use para ello. Es más que todo una forma en la cual uno dice, bueno, esta se recomienda hacer las cosas de esta forma. Usted verá ya cuáles son las herramientas que trae para crear de esa manera. Para que su código sea más bonito, sea más legible, sea más fácil de entender por otras personas que no sean usted o por usted mismo del futuro, que uno muchas veces ve ese código y no tiene ni idea qué era lo que hacía. Entonces son como esos planos generales que van a ayudar a que uno reconozca las cosas. O que alguien más las reconozca, porque digamos que tiene como ese mismo stencil, esa misma directriz general. Entonces uno, yo reconozco esto, está utilizando este patrón, entonces ya sé más o menos, aunque no conozco las minutas del código y los nombres de las variables y los métodos, al menos sé como la estructura general de cómo está organizada. Además de que no solo dan forma al código, sino que ayudan un poquitico a que las cosas estén más estructuradas y a la hora de implementarlas sea más fácil encontrar problemas y demás. Entonces empecemos con uno de los patrones que es un poquito, digamos, controversial. El singleton. Singleton traduciría como solterón, porque es como él siempre está solo, es forever alone. De hecho, si uno tiene dos singletons juntos del mismo, normalmente uno llega y mata a uno de ellos. El singleton normalmente se usa, digamos, cuando uno quiere tener una clase manager o algo central. Una clase, digamos, en vez de yo tener, por ejemplo, una variable estática, como que todos puedan tener acceso a ello y crear métodos estáticos, yo podría crear una clase estática. Entonces es el singleton, una clase estática a la cual me puedo comunicar fácilmente con ella sin tener que hacer referencias públicas o tener que hacer estas referencias locales. Por ejemplo, ahí dentro del mismo GameObject con getComponent. Entonces me puede servir para cositas bastante útiles. La cosa es que es muy controversial porque la gente abusa de ellos. Entonces se empieza a crear singletons por ahí, empieza a comunicarse y le toca a uno empezar a revisar como, ¿cuál de todos estos scripts se está hablando con este? Como la conexión no es directa, entonces digamos que la gente puede abusar de ellos. Entonces uno mira como, este es el singleton y ponerse a revisar dentro de cada una de las clases quién se está comunicando con el singleton y todo eso. Entonces puede ser un poquito ajetreado. Entonces la idea es, se puede utilizar, no es pecado, pero algunos lo ven un poquito mal visto porque se presta para malos usos si uno abusa de él. Por ejemplo, esta es una implementación aquí sencilla que hice de un singleton. Entonces tengo un cubito.
El cubito tiene un script que lo convierte en un singleton. Ahorita vamos a analizar ese script. El cubito también tiene un UI. De estos que son UI sueltos, no los que uno crea por GameObject UI. Uy, ahí que cree una cámara. Borrémosla. No de estos UIs que uno crea por GameObject UI, sino de estos UIs que uno crea por 3D Object, que son como suelticos. No requiere un canvas ni nada. Entonces tengo este cubito. Cada vez que yo presiono la respaciadora, él aumenta de nivel y crece un poquitico. Cuando llega al 10, pasa a otra escena. Pues empieza con el tamaño otra vez pequeño porque pues, no se lo quise volver a poner. Pero el nivel se conserva. Entonces si por ejemplo yo voy aumentando otra vez el tamaño, empieza a disminuir el nivel hasta que llega por ejemplo a la escena 0 y se conserva. O sea, es el mismo objeto. Y yo cuando cargo una escena, normalmente la escena 1 no tiene nada. Digamos, el objeto pasó, sobrevivió al cambio de escena. Mientras que la escena pasada, o sea, cuando vuelvo a cargar la escena inicial, la escena 0, si había otro cubito de esos, que me tocó eliminarlo para que sea el más viejito, el que esté, digamos, ahí, el que tiene los datos que yo quiero, y no el cubo nuevo que arranca en 00 con ello. Entonces otra vez vuelve aquí grande. Por ejemplo, ahí veo que está guardando como para cada escena el tamaño que tenía. Y sí, ese es como un ejemplito de singleton. Miremos cómo es la estructura básica en el código. Entonces, tendríamos lo primero que hay que hacer, digamos, hay varias formas de declarar un singleton. Esta es la forma más sencilla de todas. Porque, digamos, hay otras formas que utilizan otro tipo de abstracciones más complejas, algunos métodos de C# más internos, etcétera. Pero esta es la más sencilla. Lo primero que uno necesita es crear, miren que está el nombre de la clase. Uno crea una instancia de esa clase, una instancia estática, como a public static singleton manager y la va a llamar instancia single, por ejemplo. Estos dos son variables públicas que estoy utilizando para el nivel del texto. No tienen que ver con el singleton directamente. Y en el awake, que recuerden que ocurre antes del start, estoy haciendo una verificación doble. Estoy preguntando, hey, entonces instancia single ya fue asignado, o sea, ¿es nulo o no? Si es nulo, entonces hágame el favor, instancia single va a ser esto, o sea, este componente. Este script va a ser instancia single. Y porfa no destruya. Quiere decir que no va a destruir el objeto que tiene este componente. Por eso el cubo sobrevive, no lo destruye cuando uno carga otra escena. Y está el, si no, como, hey, entonces por ejemplo uno llega, supongamos que el cubo viejo, el que tiene la info actualizada, los niveles, llega a una escena donde existe un cubito de estos nuevo que está en nivel 00. Entonces como revisa el código, yo ya estoy asignado porque esto es una clase estática, entonces se comunica, él sabe el estado de esta clase en todo, digamos, en todo el juego. Cada instancia single ya está asignado, sí, entonces destruyame a mí, destruye este objeto. Porque ya existe otro objeto así para no tener dos cubitos. Entonces, y con eso el objeto sobrevive y es el único, que son características que debe tener un singleton. Y entonces, ya que hace uno con él, por ejemplo, aquí tengo un método público aumentar, donde lo que hago es básicamente mostrar en el texto que tengo, el texto es un text mesh pro público, una variable llamada nivel que la tengo aquí que es pública, entonces como estas, aunque no son estáticas por defecto, al pertenecer a una clase estática, tanto la variable entera nivel o por ejemplo este método aumentar, pueden ser accedidos directamente por otro script.
Transform local scale, aquí simplemente estoy aumentando de a poquiticos el tamaño cada vez que alguien llama a aumentar. Voy a hacer estos otros que son de otras clases, pues de otros patrones, y busquemos abrir estos dos. Veamos. Entonces, este es como el mismo código, pero en dos versiones. Digamos como uno se puede comunicar, digamos, con el singleton sin tener que hacer una referencia directa. Entonces, lo tiene, por ejemplo, la cámara en la escena 0. ¿Qué está haciendo ahí? Simplemente en el update, si alguien presiona la barra espaciadora, entonces aumenta un contador local, asigna a la variable nivel singleton manager, punto instancia single, punto nivel, le asigna el valor de ese contador. Después llama al método aumentar para que se asigne tanto al texto del cubito el valor del nivel, y si el nivel es igual a 10, entonces carga la escena siguiente. Y aquí pasa, digamos, lo mismo, solo que estamos disminuyendo, el contador empieza valiendo 10 en vez de 0, se empieza a disminuir cada vez que se presiona la barra espaciadora y se está cargando la escena 0. Entonces por eso es que uno va de la 0 a la 1, de la 1 a la 0 y va disminuyendo. Es como una prueba de que el singleton ahí sobrevive entre las escenas. Y esas son como las escenas que habían aquí cargadas. File Build Settings, entonces Sample Scene y siguiente, que son las siguientes, simplemente una escena vacía con un fondo rojo, que tiene el script donde se disminuye y se devuelve a la escena 0 aquí en la cámara. Pero miren que no hay referencias directas al cubo, aquí no existe el cubo sobrevive desde la otra escena. Y por eso digamos que el cubito que tiene su Singleton Manager con referencias al textico y el nivel que va aumentando cumple con su misión. ¿Qué preguntas tienen respecto a singletons, muchachos? El error es porque estoy borrando el cubito original de la escena 1. Normalmente uno no se devuelve así, pero digamos que no es un error, es una advertencia. Él sabe que un objeto serializado fue borrado. Aquí abrí Discord. Pues, profe, no, yo creo que no tengo dudas porque pues yo ya uso el Singleton con el Game Manager, entonces Excelente. Listo. Entonces pasemos a la siguiente. El siguiente patrón que podemos ver, a ver, cerramos estos de aquí, es el observador. Entonces, ¿de qué consiste el observador? El patrón observador, digamos que es una forma en la cual yo puedo parametrizar algunos objetos para que ellos, em, digamos, estén pendientes a un evento. O sea, en vez de, por ejemplo, yo tener un jugador, ya el jugador se lastimó. Entonces el jugador le avisa a las partículas que saquen partículas de sangre. Y el jugador le avisa al sonido que saque sonido de lastimar. El jugador le avisa también a la vida, al UI, que cambie la parte de censar todo eso. Entonces tendría clases muy largas encargadas de gestionar todas esas cositas pequeñas. Pero si por ejemplo con el evento de golpe o de lastimarse tuviera pequeños elementos que ellos están pendientes, están escuchando, de hecho si se les considera como los listeners, así esto se llame, el patrón se llame observador y no escuchador, pero bueno, entonces eso facilitaría un poquito la vida, porque entonces cada uno, digamos como un elemento modular, es más fácil de trabajarse. Y puedo añadir más observadores sin tener que meterme a editar la clase jugador y empezar a ver cómo eso viene a jugar ahí. Entonces es bastante práctico. Miremos por ejemplo este ejemplito que armo aquí.
Es algo muy sencillo, un cubo atraviesa un plano y, y desencadena un sistema de partículas. Nada del otro mundo, tiremos el cubo sin que choque el plano, no va a pasar nada. Exacto. Entonces, tengo tres scripts para que esto funcione y son tres scripts muy pequeñitos. De hecho son dos, este es un ejemplo genérico, pero bueno. Y este. Entonces tengo como el manager, que en este contexto es quien me va a desencadenar el evento. ¿Cómo van ustedes con eventos de C Sharp? ¿Si los entienden bien del todo? Porque son una de las cosas más útiles que tiene aquí, pues respecto a comunicación entre clases Uy, profe, yo nunca he usado eso. y el resto. Yo No, no, tampoco. no, para nada. Eso es muy, muy importante. Menos mal está por aquí. Hay muchas formas, como con el singleton, hay muchas formas de implementarlos. Hay unas más enredadas que otras, otros que cogen es que una interfaz de una clase abstracta y eso que cogen y, no, entonces este se hereda de IO, no sé qué, un montón de cosas, pues programación pura y dura. Pero hay cosas más simples, con herramientas más, digamos, sencillas y que también son bastante óptimas. Una de ellas son los eventos de C Sharp. Ustedes saben que existen eventos, o sea, son llamados a acción que uno puede utilizar para desencadenar algunas cosas. De hecho, ya hemos usado intrínsecamente eventos tipo Unity. Existen, por ejemplo, los eventos de Unity, que por ejemplo, quien hace mucho uso de ellos, la interfaz. Cuando uno crea, por ejemplo, creemos, por ejemplo, un botoncito. Esto que hay aquí, este un clic, es un evento tipo Unity. La ventaja es que uno puede crear sus propios eventos. ¿Esos no, los conocen o tampoco los habían oído mentar? Pues los de... Creo que hay un poco de voz en el ruido que acabé de escuchar. ¿Qué pasó? no, es que mi micro es muy malo. Ahí se me escucha bien. Sí, sí. Que pues los eventos de los botones sí se usa bastante. Como por ejemplo el on click No, o el, perfecto. Pero todo es eso. la creación custom de uno de esos espacios, parecido a los de los botones. Lo han hecho. Ah, sí, sí. Hay un event system, ¿no? Sí. Yo he usado eso. Y el resto, ¿cómo le ha ido con eso? Han usado el Event Sister propio de Unity. Ahora por ahí sí, y el resto. ¿Lo vieron en clase? ¿Lo han experimentado ustedes? Lo he visto como en videos, pero no lo he utilizado nunca. Yo no lo he utilizado, pero sí también lo he visto en tutoriales por ahí. Listo. Entonces hagamos un paréntesis. Primero veamos los de Unity, que son los más fáciles. Y después hacemos el de C Sharp. Entonces hay dos tipos de eventos a los cuales uno puede acceder. Entonces, Unity Events. Los de Unity son, digamos... A mí me gusta implementar mucho los de Unity porque justamente se ven en la interfaz y eso le facilitó no mucho la vida porque digamos el UI como es de práctico que uno arrastra algo y llama un método de otra clase y todo eso, pero los otros eventos también son buenos. De hecho son por ahí alguien, no hay como un estudio oficial, pero los de C Sharp a la larga, si son más objetos y todo eso, son más óptimos. O sea, si uno va a tener muchos listeners, los de C Sharp terminan siendo un poquitico más óptimos. Igual no hay que arrastrar tanto porque son muchas referencias públicas que uno tendría que hacer con esto. Igual no necesariamente tiene que ser público, pero digamos que se puede implementar. Entonces, por ejemplo, vamos, borremos este, hagamos una escena nueva mientras tanto. Entonces, creemos evento Unity. Uy, hijo de madre. Eso. Así tenga la N mayúscula también. ¿Cómo arranca uno? Entonces, primero necesito esta librería de eventos. Bien. UnityEngine.events.
¿Qué más voy a necesitar? Declarar mi evento. Entonces uno declara con la clase Unity Event. Entonces un Unity Event que lo voy a llamar, por ejemplo, colisión. Aunque para no confundir con algo que ya esté, digamos que es colisión player, por ejemplo. Entonces en este momento está, digamos, sin asignar. Al igual que un objeto que pues que sea así, declarado. Entonces lo que uno puede hacer es entonces, eh, se puede declarar de manera local o de manera global. Ping es eso. Ping es como una dirección que uno pone. O sea, esta es la forma en la cual uno lo pone, digamos, de manera local. Si uno no lo voy a poner, digamos, que se vea a través de la interfaz. Pongo que es una instancia de New Unity Event. Y pongo que tiene un add listener y eso. Pues porque me toca poner el listener local. Porque no lo puedo arrastrar por editor. Pero digamos que esa parte, si lo vamos a hacer, digamos, de la fácil, sería sino poner un public Unity Event. Eso, ya. Entonces, este evento, aunque ya podemos asignar a los listeners de este evento manualmente, sí tenemos que decir entonces cuándo se ejecuta, cuándo se dispara, en qué momento. No es como, el botón es el on click, pero esto es custom de nosotros. Nosotros podemos llamar esto cuando queramos. ¿Qué tal si lo llamamos entonces, como se llama collision player, vamos que se llame en un on collision? Entonces, on collision enter. Y por ahora hagamos con cualquier cosa, ¿cierto? Aunque podemos poner un if y con algún tag, pero dejémoslo así. Entonces, la forma es esta. Se hace con un punto invoke. Recuerden que, pero profe, el invoke no es el que me sirve como para coger las clases. Por ejemplo, tengo un método llamado caminar y puedo llamar con un invoke como 5 segundos después. Si existe un invoke que me hace esto. Si yo tengo un script llamado, pues no, un método aquí en este script llamado caminar, se puede llamar dentro de esta unidad de tiempo. Me sirve para generar ese retraso. Pero este es otro invoke. Este invoke aplica sobre el evento. Y lo que hace es llamarlo. Aquí está. Entonces collisionPlayer.invoke en el collision enter. Entonces guardemos. Miren que es muy cortico. Pero la ventaja es que entonces sabemos que existe esto y que vamos a poder hacer algo con él. Por ejemplo, sin tener que comunicarme con la otra clase o algo. Entonces digamos que como es un collision enter, lo normal es que sea quien colisione, que tenga pues el script. Entonces pongamos por lo menos un planito. Y a ver, un poquito más grande. Y pongamos un cubito. Eso. En Unity. Y miren que aquí se me creó de una vez mi evento, que se llama Collision Player. Entonces, ok, ¿qué va a ocurrir cuando esto ocurra? Pues no, nada, pues si no le pongo un rigid body a esta vaina. De hecho, ahí ya estaba, rigid body. Listo. Entonces yo puedo poner todos los objetos que yo quiera, suscribir todos los listeners que yo quiera a este evento, como si fuera el long click de la interfaz. Entonces, supongamos una fácil. Por ejemplo, sin tener que poner un script, sin tener que crear un método, podemos decir la luz. De la clase luz, por ejemplo, no, es incluso más fácil. De la clase GameObject del serActive. Digamos que se apague cuando él entre en colisión. Vamos a dar play. Llega, colisiona y boom, se fue la luz.
O se puede pues poner ya como en interfaz, ustedes ya saben, un método público en algún script. Uno arrastra el objeto que tiene ese script y llama el objeto. Pues llama el método específico. Entonces, estos son los eventos de Unity. Son muy fáciles de utilizar y ayudarían mucho también. Es otra forma en la que se pueden hacer este tipo de, de patrón que vendría siendo el observador. Quedó esta parte clara. Sí, profe, está muy chévere. Sí, profe, gracias. Listo. Perfecto. Aquí ahora está diciendo funciona como un update. Uno controla ciertas cosas ahí, es mejor. Al final no entendí, pero creo que está hablando del invoke. Aquí en esta línea, lo cual tiene razón. Y esta parte no sé en qué contexto estaba. Bueno, ahora existe entonces los eventos que no son de Unity, pero que son de C Sharp. Y como nosotros estamos utilizando C Sharp para programar, entonces también es posible que nosotros los utilicemos dentro de Unity. Pero no se van a ver bonitos en interfaz. Igual funcionan. Entonces, esto ya es un poquito más programación, pero son cosas que ustedes tienen que aprender a identificar. Y eso que esta es la forma más fácil de implementar un observador. Aunque, como recuerden, un observador también se puede implementar con Unity Event. Entonces, todos saben que es un delegado. No, yo no sé. Listo, entonces un delegado. Hagan de cuenta que un delegado es como la forma en la cual yo expreso como una variable a un método. Es básicamente eso. Es como si yo convirtiera un método en una variable, por así decirlo. Es como ese tipo de encapsulamiento que uno maneja. Y los eventos de C Sharp necesitan utilizar un delegado, por eso lo estamos declarando ahí. Entonces cree un delegado llamado ocurrencia. O sea, recuerden, un delegado es una variable que parte a partir de, pues que va a partir de un método. Ocurrencia no existe, o sea, no hay ocurrencia aquí abajo. Es una declaración de esas abstractas. Entonces tengo ocurrencia y voy a crear un evento. Entonces, ¿cómo crear un evento de C Sharp? Entonces, un public static event ocurrencia. En este caso, sin los paréntesis ya, porque estoy declarando una variable de este tipo. En este caso, mi variable se llama evento ocurrido. Y esa es la que uno invoca, la que uno tiene en cuenta. Ya ocurrencia no. Ya yo llamo ese evento ocurrido y a partir de eso puedo hacer cositas. Entonces, tengan en cuenta eso. Si yo quisiera que un evento, por ejemplo estos también podrían, pero se limitan como a 3 variables o algo así. Si yo quisiera que un evento tenga parámetros, quiere decir como, no sé, evento explosión. Es public delegate void explosión. Pero yo no solamente no quiero decir como, ¡hey, explotó! Sino que de pronto el evento podría tener algunos parámetros si yo quisiera, como la distancia a la que le ocurrió o alguna cosa. Que pues que los listeners tengan un poquitico más de que pegarse. Se puede hacer directamente a través de acá. Como recuerden que un delegado es como un método. Yo podría decir entero distancia. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí está siendo invocado. Entonces, obviamente aquí tendría que poner, por ejemplo, un 50, alguna cosa. Porque ya él requiere como entre los parámetros eso. La cosa que hay que tener en cuenta que eh, quienes se suscriban a este método van a ser pues, van a tener que estar dispuestos a recibir ese entero, por así decirlo. Ahorita vamos a ver qué lo de suscribir. Por ahora vamos a hacer un eventico sin parámetros, pero sepan que se puede. Simplemente es cambiarlo de ahí y ya. Listo. Entonces, ¿cuándo voy a llamar este método? Miren que la estaba llamando en un onTriggerEnter. Que era un onTriggerEnter. Si quien atraviesa tiene el tag de jugador, porfa, llame al evento. Listo, ahí lo estoy llamando. Grité, evento ocurrido. Entonces, ¿quiénes están escuchando? Aquí. Este script lo tiene un GameObject que tiene un sistema de partículas. Entonces aquí declaré pues la variable de la clase pues sistema de partículas. Y aquí le dije, hey, entonces el sistema de partículas que le estaba hablando es el que tengo ahí yo montado. Pues el get component sistema de partículas, bien.
cómo yo me suscribo a uno o más eventos, porque digamos que uno se puede suscribir a varios. Entonces, ¿quién se suscribe a un evento? Un método. Un método va a ser llamado, pues varios métodos. Uno puede tener muchos métodos suscritos a un mismo evento, o un método a cada evento, o un método a más de un evento y así. Entonces, tengo un método que se llama emitir, que lo único que tiene es humo.play. O sea, cuando se llama emitir, simplemente le da play a las partículas. La suscripción, que quiere decir este método de emitir, miren que aquí no tiene los paréntesis, pues esta es la forma en la cual se expresa eso. Emitir me hace el favor, esto quiere decir que lo suscribe. Me da el favor y lo suscribe a el evento ocurrido que pertenece a la clase Observer Manager. La cosa es que aquí estoy asignando un espacio de memoria. Por ejemplo, cuando cambio de escena o el objeto se destruye, puede que ese espacio quede ahí reservado y entonces se puede estar reutilizando por algo más. Y si esto se usa muchas veces, entonces es un leak de memoria. Es memoria que está asignada pero no está siendo utilizada, está asignada a cosas que ya no existen. Entonces, para evitar eso, uno lo que hace es lo desuscribe, pero digamos después, cuando en on disable, ya sea que es disable por cambio de nivel, porque se destruyó alguna cosa. Entonces en on disable me desuscribe, emitir ya no va a estar suscrito al evento ocurrido. Entonces, miren que la conexión no es directa. O sea, yo digo, hey, yo me suscribo a ese evento. Y cuando ese evento ocurra, boom, entonces yo se llamaba a emitir y yo podría tener muchos scripts que se suscriban a evento ocurrido o a otros eventos que están como escuchando el evento. El evento explosión, entonces encárguese de un timeline y otro script que se encargue del sonido y otro que se encargue de las partículas, otro que se encargue de la vida, otro que se encargue de empujar, no sé. Es un montón de cosas que se pueden hacer. Y es básicamente eso. Entonces, tengo alguien que me genera un evento, tengo mucha gente escuchando y ellos gestionan para hacer algunos cambios. Ese es el observador. Estos pequeñitos vendrían los observadores que en el contexto del ejemplo que vimos acá era el plano es el que está observando. No, mentiras. A quien tiene el sistema de partículas, no, el sistema de partículas es el que está observando. Y el que tiene el script de la colisión creo que era el plano. El plano es quien dice, hey, se me chocó un jugador acá. Y el sistema de partículas está observando y miren que no hay conexión entre el plano y el sistema de partículas. No necesariamente tienen que saber que existen. Solamente él sabe que existe un evento de choque y cuando ocurre él hace su trabajo. Entonces permite hacer que hayan cositas más, digamos, que sean un poquitito más modulares. Entonces yo podría tirar esto como prefab en diferentes escenas y entonces va a tener efectos sin tener que hacer una referencia directa, por ejemplo, al plano, porque estoy escuchando el evento. Esa parte quedó clara. Sí, Listo. Y eso se usa mucho en desarrollo, entonces para que lo tengan en cuenta es bastante útil. Listo. Ahora que lo pienso, ¿Qué dijo Pablo? pues no, creo, mi micro me está jodiendo. Eh, saber esto me hubiera ayudado mucho en una mecánica que hice en el juego. Sí, yo la verdad creo que ustedes ya sabían algo por el estilo. Pero bueno, mejor tarde que nunca. Entonces, ustedes que han saliendo prácticas, entonces no van a hacer el oso si les hablan de eventos. Ya saben que existen dos tipos de evento y cómo se implementan. Continuemos. Ese es el patrón observador. Existe un patrón, digamos, que es muy implícito. Bueno, existe uno que es más implícito aún, que nosotros lo usamos todo el tiempo sin darnos cuenta, que es un patrón que se llama el patrón de componentes. Quiere decir que uno tiene objetos y cada funcionalidad añade un componente que es como una forma en la cual pues voy encapsulando funcionalidades parecidas y pues Unity funciona así. Tengo un objeto llamado luz que tiene un componente transform y tiene un componente de luz y cada script que yo le añado es un componente. Entonces ese no está aquí en la lista, pero es como para que lo tengan en cuenta. Que nosotros pues la forma en la que Unity está estructurado se basa en componentes y objetos, entonces hay un patrón de diseño. Porque
Digamos, ¿cómo daña uno ese patrón? Haciendo scripts muy grandes con un montón de elementos públicos y un montón de cosas que hagan muchas funcionalidades, como el script que hace de todo. Entonces, sí, uno tiene un componente ahí, pero ese pudo haber sido componentes un poquito más modulares y más pequeños, para que lo tengamos en cuenta. Pensando entonces en esa optimización, el Flyway. El Flyway es como ese principio que dice como, vea, usted tiene un árbol o entonces usted puede, si usted es un árbol y no necesita árboles diferentes, puede utilizar el mismo árbol varias veces y optimizar. Ah, no, usted necesita hacer diferentes árboles, de pronto el material de la hoja lo puede reutilizar. Es pensar en todo eso, en recursos y cómo puedo, pues que un recurso no se use, no se queme solo una vez, que lo puedo usar muchas veces, ya sea textura, materiales, objetos. Entonces Unity también implementa intrínsecamente el flyweight, porque nos permite hacer fabs, o por ejemplo yo creo un material y fácilmente ese material lo puedo asignar a muchos objetos diferentes. Entonces ese es el principio. Pero hay algo que uno hace relativamente, pues uno lo puede hacer a veces y sin darse cuenta está violando el patrón de flyweight, pues no lo está cumpliendo. ¿Qué es eso? Por ejemplo, cuando uno está cogiendo objetos y les está cambiando, por ejemplo, el color. Por ejemplo, tengo una esfera, la voy a centrar. Normalmente cuando uno coge una esfera, por ejemplo, aquí voy a estar instanciando, aquí ya tengo esferas. Entonces no necesito una esfera aquí. Por ejemplo, la cámara. Esta. Por ejemplo, cuando uno instancia muchas veces esferas de colores, lo que uno está creando son instancias de materiales. Aunque en este caso, este tiene la solución buena. Para que se cree una instancia de material, me toca hacer, comentar esto, comentar esto, comentar esto, descomentar esto. Listo. Ahora sí debería crearme instancias de materiales. Lo cual no es lo más óptimo. Ah, todas verdes. Yo creo que le había puesto un random. Acá vamos a poner así. Este sí tiene un random. Aunque lo mismo. Lo charro es que sí, tengo. Por ejemplo, ahí tenía. Todas las tenían color verde. Bueno, ahí todas tienen colores diferentes. Si selecciono uno de los colores van a ver que dice instancia. ¿Qué quiere decir? Cogí el material que tenía, creé un clon y a ese clon le cambié el color. Y para este montón de esferas, eso es poco óptimo y puede generarme bajones grandes de FPS. Hay gente que muestra esto como con pues como 10.000 esferas y muestra, por ejemplo, cómo se comporta eso en el profiler. Incluso dice, pero por ejemplo, si todas tienen el mismo color. Por ejemplo, aquí voy a asignar un color como lo que tenía ahorita. El mismo color lo estoy asignando en tiempo real. Cada esfera que estoy creando. Listo. O sea, no estoy creando escenas de, digamos que no, simplemente un mismo color. Todas las esferas son verdes. Que las estoy instanciando aquí cada vez que doy clic. Y cada uno de estos materiales, miren que es una instancia. Instancia del Newsphere Material que se creó inicialmente, que es de color negrito. Entonces, pues hace mucho daño. Es poco óptimo por el mero hecho de tener esto. Es como uno arregla eso. Pues empecemos con cómo se hace el daño originalmente. El daño originalmente se hace normal. Uno llega, uno declara, por ejemplo, una esfera, en este caso un prefab de esferita que va a ser instanciado. Y cada vez que doy clic, entonces instancio una esfera, atajo ese GameObject para poderle hacer cambios en un GameObject temporal. A través del getComponent accedo a esa esferita que acaba de instanciar y por ejemplo le asigno el renderer a esta variable y a través del renderer le cambio al material, le cambio el color. Y así es como uno lo hace pues, normalmente y así es como se crean las instancias del materiales. ¿Cómo se puede hacer? Entonces nosotros ya vimos algo de shaders y es básicamente acceder de manera genérica a la propiedad de color del shader en específico. Entonces como, por favor voy a declarar, esto es un poquito diferente a lo que ya hemos visto, pero pues es simple, solo hay que seguir como el recetario. Quiero declarar la clase Material Property Block. Listo, un bloque de propiedades.
Ahí lo declaré. Y tengo que generar una instancia, pues como generar un new. Eso lo hago aquí en el start. Y entonces, en vez de generar ahí, entonces ya tengo el renderer que necesito de la esfera que se acaba de asignar. Entonces, lo primero que hago es obtengo el bloque de propiedades de esa esfera. Property block, listo. Lo siguiente que hago es coger ese bloque y le cambio el color. Miren que es el mismo tipo de variable, que recuerden que es guión bajo, pues la sintaxis de las propiedades que conocimos cuando estamos viendo algo de shaders. Y aquí le estoy poniendo el random. Puede ser color verde, puede haberlas puesto todas como verde o como azul, pero el random también funciona, porque se hace esa instancia para esa esfera en específico. Entonces, oh, ustedes saben que cuando cambia un material, lo normal es que se cambia el material de todas, pero como estamos utilizando la propiedad del bloque, entonces vamos a poder pintarlas todas de materiales diferentes sin que se creen nuevos materiales. Pues colores diferentes con el mismo material. Y aquí se hace el set property. Entonces se obtiene la propiedad, se le cambia el color y se le pone esa nueva propiedad modificada al renderer. Aquí está experimentando alguna otra cosa con el clic derecho, pero digamos que solo con esto es suficiente. Vamos a borrar este incluso. Vamos a dar clic acá. Y miren que está creando esferas diferentes. Y no dice instancia del material. Es un color diferente para cada una de ellas. Pero es el material. Entonces se optimiza. Esto es flyweight. Por ahí hay otro script de muestra con el cual utilicé las bases para armar pues lo del bloque de propiedades. Que en este proyecto lo que hace es, por ejemplo, cambiar entre dos colores, como transicionarlos. Utiliza los mismos principios, solo que opera a través del tiempo y todo eso. Un poquito más rápido acá. En que está cambiando entre naranjado y azul, igual ustedes en este momento podrían hacer un shader que haga lo mismo. Pero miren que a través del bloque de propiedades también se puede hacer esto. Sin necesidad de que esto se convierta. Miren que este es el material default, no una instancia del material default. Entonces el flyweight quedó claro. Sí, profe, está muy útil. Yo lo hacía de la otra manera. Exacto, yo también lo hacía de la otra manera. Solo que por ahí en un informe de optimización hace tiempo alcancé a leer como, hey, y si usted cambia el color ahí se crea una instancia del material, ojo con eso. Y cuando estaba buscando ejemplos de flyweight encontré que esta era una forma de solucionar esa parte. Igual yo ahorita les puedo mandar este proyecto así como con el que empezamos para que cojan las bases de cada uno de los patrones. No hay problema. Y el patrón siguiente, el último que vamos a ver hoy, es el patrón comando. Entonces, ¿en qué consiste? El patrón comando, lo que, digamos, el principio que ellos promulgan es básicamente que no, las cosas a veces no quiero que ocurran y se pierdan. Por ejemplo, yo muevo un jugador izquierda a la derecha, hago que gire, ataco. Bien, muchas veces aventuras en tiempo real, juegos de acción. Yo no quiero, pues, sí, el jugador hizo algo, el personaje lo ejecutó, ya. Pero hay ocasiones cuando yo quiero llevar un historial de eso. Por ejemplo, en juegos de estrategia. Digamos, incluso por ejemplo, si ustedes han jugado Clash Royale, es este jueguito de Supercell de donde uno tiene las torrecitas y todo eso. Clash Royale. Por ejemplo, a ver, esto como es. Si el jueguito se ve así para los que no lo conozcan. Entonces, uno tiene la posibilidad de ver una repetición de la partida a la velocidad 1, 2 o 4 de velocidad. Lo charro es que uno no se descarga un video, uno no está viendo como un video que se grabó porque se demoraría mucho. Cuando uno ve una repetición de esta partida, lo que él está haciendo es tomar, él graba todos los movimientos que hice yo y todos los movimientos que hizo el enemigo. Y se los vuelve a mandar al sistema, solo que a una velocidad un poquito más acelerada.
Y como el sistema es determinístico, que quiere decir que los mismos movimientos siempre me van a dar los mismos resultados, entonces se ve como una repetición porque hace exactamente lo mismo, solo que más rápido, más lento. Entonces miren que hay, por ejemplo, hay utilidad. Otra utilidad que uno puede encontrar en un sistema que tenga el patrón comando puede ser un control Z. O sea, como estoy grabando las acciones, tengo la posibilidad de devolverme. Esa es otra. O el hecho de que, por ejemplo, en un jueguito yo puedo dar ciertas instrucciones, pero no quiero que se ejecuten ya. Sino que, por ejemplo, no, usted va a cambiar este aquí, usted va a atacar por acá, usted va a llegar a hacer este cambio y le voy a ejecutar y ahí sí se empiezan a ejecutar todos los comandos. O yo podría tener un comando que se ejecute pues cuando yo quiera. Entonces es como ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí el ejemplo que traigo, que armé, lo organicé con un... ¿Quién tiene el script? ¿Quién tiene el script? La cámara. Así. Lo organicé con un cubito, un botón y un script que tiene también... Bueno, hay varios scripts, pero un script que tiene un array. Van a encontrar que muchas veces el patrón comando está implementado a través de un queue, o sea, que es como la fila, ¿cierto? El queue que se escribe como QEV. Que tiene ciertas características en C Sharp para poner elementos, para poner el último, quitar el primero, así como muy organizado. Pero un array, que es con algo que estamos un poquito más familiarizados, también nos sirve. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Entonces, tengo dos tipos de comandos. Puedo dar un comando, en mi caso, de derecha o izquierda. Si es derecha, entonces en este array de enteros voy a tener un 1. Si es izquierda, voy a tener un -1. Y yo voy a poder ejecutar eso si presiono este botón. Entonces, y lo que va a hacer este cubito es simplemente moverse en esa dirección, una casilla, y en la dirección contraria. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer derecha, derecha, izquierda, izquierda. Derecha, izquierda, 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 derecha, 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 derecha y otras al azar. Eso. Le voy a dar a ejecutar y ahora empieza a hacer ese bailecito que le puse. Y si lo voy a ejecutar después de que termine, él vuelve a empezar y todo eso. Entonces, ¿cómo funciona en este caso este ejemplito del patrón comando? Quitemos estos scripts que son ya de otros patrones. Y voy a necesitar entonces, a ver, un script, keep mover y el input. Entonces tengo tres scripts. El primer script se encarga de manejar pues los inputs que yo meto por teclado. Porque es una de las cosas, el patrón comando dice que cuando uno tiene un jugador, el jugador podría librarse de un montón de cargas de movimiento si eso estuviera en otro script. Ok. Tendría... Este es el que se encarga de moverme el cubito con los comandos y este es el que se encarga como de registrarme los comandos. ¿Qué hacemos con este? Entonces, mi script de comandos tiene un array de enteros. Aquí está. Público para poder decir qué cantidad tiene. En este momento le puse 100. Como puedo grabar 100 comandos a la vez. Tengo un entero que me indica en qué posición del array va. Y lo que hace es como tengo digamos un método público que me requiere un parámetro que lo llame valor. Y lo que hago es en la posición position del array en la que voy. Entonces asignme el valor que me mandaron por acá, por este parámetro. Después lo que uno hace, entonces listo. Aquí hice una referencia directa con getComponent. Esto puede haber sido si tuviera una clase estática. Esto puede haber sido también pública. Pero la hice en este caso, como ambos tienen el mismo objeto, tiene los dos scripts. Entonces la hice por getComponent. Listo, ya tengo una referencia a command script, que es el que acabamos de ver ahí. Y lo que está haciendo es como, hey, si alguien presiona la flecha derecha, me hace el favor y llama a llenar array y le manda un 1.
Si alguien presiona la flecha izquierda, me hace el favor y llama a llenar array y le pone un -1 en el array. Y eso es lo que vemos que se hacía ahí. Cuando nosotros estamos jugando acá, aquí se ponía un 1 y aquí se ponía un -1 dependiendo de lo que yo presionara. Está derecha, 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 izquierda, 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 derecha, izquierda, derecha, izquierda y así. Listo. Y el último script es el que se encarga de mover el cubito con los comandos. Entonces, este script lo que hace, esto no lo necesito. Entonces, tiene una referencia al comando, pues al script de los comandos, porque necesito saber el estado de ese array. En este caso la referencia es pública porque lo tiene el cubito, no lo tiene es la cámara, creo que es la que tiene los otros dos scripts. ¿Ves? Hay una referencia al botón de ejecutar, que el ejecutar lo que hace es llamarme una corrutina. Esa corrutina tiene un for que va desde 0 hasta la posición que lleva registrada ese array. Entonces ha llenado 10 comandos. Entonces porfa, en este for ejecútelo hasta el 10. He ejecutado 80 comandos. Porfa ejecute desde el 0 al 79. Entonces, si por ejemplo en la posición, o sea, el script, el array direct, el array de enteros direct en la posición i, que es pues la que va por acá en el for, tiene un 1, entonces porfa, córralo hacia la derecha, una posición, ¿cierto? Y si tiene un -1, córralo hacia la izquierda. Y lo estoy haciendo, como es una corrutina, estoy haciendo que cada paso de este for se haga cada medio segundo. Podría ser un poquitico más rápido si quisiera. Y eso es básicamente lo que está implementando aquí el patrón de comandos, que no necesariamente tiene que implementarse para un control Z, pero se puede. Como yo implementaría un control Z acá, lo que haría sería estar censando en este script, no el de input. Aquí se censaría, por ejemplo, por Z, por ejemplo. Cuando alguien presione Z o R. Entonces ahí lo que haría sería, cuando censa R, aquí en comandos, por ejemplo, haría que esto se devuelva una posición y borre el resto. Y tendría entonces que mirar en el array. Tendría que tener otra corrutina para devolverme, que me reciba como esas últimas posiciones. Como, este se devolvió. Tiene un Z, porfa devuélvase a la posición anterior. Entonces, pues como algo que se encarga aparte de esta. Tendría que añadir eso, pero es posible, ya que tengo guardadas las posiciones. Por ahora simplemente ejecutarlas en desfase. Vamos a ejecutar esto ya más rápido. Eso. Listo. Y en esto consiste el patrón comando. ¿Qué preguntas tienen al respecto? Pues a mí me quedó claro, pues me parece Sí, es bastante útil.